El cerebro humano es un cosmos químico que se mantiene en un equilibrio casi perfecto. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando una sustancia externa, una simple molécula, entra en ese universo y empieza a reescribir las reglas de nuestra propia realidad? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Y la respuesta no es magia, es neuroquímica pura y dura. Es el inicio de un viaje que nos puede llevar de la euforia más desbordante a la desconexión más profunda. Para entenderlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos cómo funciona el cerebro en su estado natural, su equilibrio químico. Después, analizaremos los aceleradores y los frenos. Luego, nos meteremos de lleno en el mundo de las ilusiones, de la realidad alterada. Y para terminar, veremos cuál es el precio que siempre hay que pagar al final de este viaje. Muy bien, empecemos por el principio. En su estado normal, el cerebro es como una orquesta increíblemente compleja que se dirige a sí misma. Se regula a través de unos mensajeros químicos para mantener un equilibrio delicado y constante. A esto se le llama homeostasis. Y aquí está la clave de todo. Los neurotransmisores son los verdaderos protagonistas de esta historia. Imaginaos que son las palabras con las que hablan las neuronas. Sustancias como la dopamina, la serotonina o el GABA son las que deciden cómo nos sentimos, qué pensamos y cómo percibimos el mundo. Bien, ahora vamos a entrar en la primera gran categoría, los estimulantes. Su misión, dicho de forma sencilla, es pisar el acelerador del sistema nervioso. Ponen todo en sobremarcha. Los pensamientos, el corazón, la sensación de energía, todo va más rápido. Pero claro, no todos los aceleradores juegan en la misma liga. A un lado, tenemos la cafeína, ese ritual diario para muchos que funciona, digamos, de una forma sutil. Bloquea las señales de cansancio. En el otro extremo del espectro está la cocaína, que es mucho más directa, mucho más agresiva. Lo que hace es provocar una auténtica inundación de dopamina que genera una euforia artificial e inmediata. A ver, lo curioso de la cafeína es que en realidad no nos da energía, sino que la pide prestada al futuro. Lo que hace es engañar al cerebro bloqueando la adenosina, la molécula que le dice, oye, para, que estás cansado. Pero mientras tanto, la adenosina se sigue acumulando. ¿Qué pasa cuando se va el efecto del café? Pues que todo ese cansancio acumulado te cae de golpe. Por eso, con el tiempo, el cerebro se adapta y necesita cada vez más, solo para volver a su punto de partida. Y si la cafeína es un pequeño empujón, la cocaína es como si te lanzaran desde un cohete. Su mecanismo es totalmente diferente y muchísimo más potente. Impide que la dopamina, el neurotransmisor del placer, se recicle. El resultado, una acumulación masiva que provoca esa sensación de poder, de euforia extrema. El cerebro literalmente queda secuestrado por la señal de placer más intensa que jamás haya experimentado. Pero ese ritmo es insostenible. El cerebro no puede mantenerlo. La euforia dura muy poco porque agota las reservas químicas y quema los receptores. ¿Y la caída? La caída es devastadora. Es una mezcla de ansiedad, de un agotamiento brutal y de un vacío que el cerebro cree que solo puede llenar con otra dosis. Así se crea un ciclo de dependencia casi de inmediato. Vamos ahora al otro lado de la balanza. Si los estimulantes aceleraban, los depresores, como su nombre indica, frenan. Su trabajo es ralentizar la comunicación entre las neuronas, calmar la mente y el cuerpo. Normalmente lo hacen aumentando el efecto del principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, el GABA. El alcohol es el ejemplo perfecto. Su efecto es una ralentización general de todo el sistema. Por eso al principio se siente esa relajación, esa desinhibición, porque las primeras partes del cerebro en apagarse son las que controlan el juicio y los impulsos, como el córtex prefrontal. Y esta frase creo que resume la gran paradoja del alcohol a la perfección. Promete vitalidad, promete conexión, pero su función química real es ir apagando, una por una, las funciones cerebrales que nos definen: el juicio, la memoria, la coordinación y, al final, la propia conciencia. Otro gran ejemplo son las benzodiazepinas. Se recetan para calmar la ansiedad y son muy eficaces porque lo que hacen es potenciar al máximo el GABA, nuestro freno natural. Pero el riesgo aquí es tremendo. El cerebro se acostumbra a esa ayuda externa y deja de producir su propio GABA. Se vuelve vago, olvida cómo calmarse por sí mismo, y eso crea una dependencia física y psicológica brutal. Y ahora entramos en el territorio más misterioso y extraño de todos, los alucinógenos. Estas sustancias no buscan principalmente ni acelerar ni frenar. Lo que hacen es distorsionar. Cambian las reglas sobre cómo el cerebro procesa la información y, por tanto, cómo construye la realidad. Con sustancias como el LSD, la realidad que percibimos con los sentidos se vuelve líquida, maleable. No es tanto que se vean cosas que no existen, sino que la percepción de lo que sí existe se transforma por completo. Lo que pasa a nivel neuronal es que el cerebro empieza a conectar áreas que normalmente trabajan por separado. Esto provoca sinestesia,
la posibilidad de ver un sonido o de escuchar un color. Pero el efecto puede ser mucho más profundo que lo sensorial. En el punto álgido de la experiencia puede ocurrir algo conocido como la disolución del ego. La red neuronal que nos da la sensación de ser un individuo, de ser un yo, separado del resto del mundo, se desconecta de forma temporal. El tiempo se detiene y esa frontera entre uno mismo y el universo simplemente se desvanece. Y esto nos lleva a una pregunta realmente fascinante, sobre todo si pensamos en la psilocibina de los hongos. En nuestro día a día, el cerebro funciona como un filtro, seleccionando qué información es relevante para sobrevivir y construir una realidad estable. ¿Y si estas sustancias no crean nada nuevo, sino que simplemente apagan ese filtro? ¿Y si lo que hacen es revelarnos la inmensa cantidad de información que ya estaba ahí, oculta en nuestra propia mente? Y después de este viaje por la euforia, la calma y la ilusión, llegamos a la parada final, a la conclusión inevitable. Toda alteración química, sea cual sea, tiene un coste. El cerebro siempre va a luchar por volver a su equilibrio, a su homeostasis, y siempre pasa factura. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos en el patrón. Los aceleradores secuestran el sistema de dopamina, lo que lleva a un ciclo de euforia y un desplome de ansiedad y agotamiento. Los frenos nos hacen dependientes del GABA y nos llevan de una calma artificial a una peligrosa desconexión. Y las ilusiones, que juegan con la serotonina, alteran la percepción, sí, pero a costa de un agotamiento emocional y mental tremendo. Son caminos distintos, pero todos llevan al mismo sitio, a un cerebro que lucha desesperadamente por recuperar el control. Y con esto nos quedamos, con una última reflexión. Desde el café de la mañana hasta la sustancia más potente que podamos imaginar, todas operan en el mismo tablero de juego químico cerebral. Así que la pregunta final no es tanto sobre las drogas, sino sobre nosotros mismos. ¿En qué punto exacto un simple ritual se convierte en una necesidad que ya no podemos controlar?